la selección mexicana está para ser campeones. Eh, bueno, mi familia, la verdad que no he hablado con ellos ahorita, pero estoy seguro que están muy felices por mí, muy orgullosos. Imagina que hay un portón de metal gris en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El año es 2013. México está a un año de un mundial. La gente habla de Chicharito, de Guardado, del Piojo Herrera. Nadie habla de Chiapas. Nadie habla de ese estado que siempre ha estado al margen del fútbol grande mexicano, ese estado que durante años tuvo solo un equipo profesional, los Jaguares, y que en 2013 todavía existía, aunque apenas sobrevivía. Por ese portón de metal gris entra un niño. 4 años. 4 años tenía el niño que entró a la escuela de fútbol de los Jaguares de Chiapas ese día en 2013. La camiseta le quedaba enorme. La camiseta ni siquiera era de su talla. Llevaba un balón bajo el brazo. Daniel Pérez, el utilero de esa escuela, lo recuerda perfectamente. Verlo llegar nos sacó de onda porque estaba muy pequeño, muy chico. Y aquí viene el primer detalle que vas a recordar durante días. Ese niño entró con 4 años. Y los entrenadores se miraron entre sí. Y nadie dijo nada. Porque el niño tomó el balón. Y lo bajó. Lo bajó con una técnica que, según los propios entrenadores, no tenían niños de 10 años. Ya traía demasiadas características futbolísticas y era muy destacado porque, a pesar de su edad, se movía diferente. Diferente. Esa palabra va a aparecer una y otra vez en esta historia. Diferente. Como si la gente que conoció a este niño no pudiera encontrar otra. Hoy ese niño tiene 17 años. Se llama Gilberto Mora. Juega en la selección mexicana en el Mundial 2026. Y mañana, en los 16avos de final, tiene una cita con la historia del fútbol mexicano. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender de dónde viene. Porque si no entiendes de dónde viene, no entiendes por qué lo que está pasando es tan grande. Esta es la historia completa de Gilberto Mora. Desde ese portón en Chiapas hasta debutar e ilusionar a toda una nación en un mundial. Si quieres saber la historia de la mayor promesa mexicana, quédate entre los 3 palos. Para entender a Gilberto Mora, tienes que entender Chiapas. Chiapas no es una ciudad de fútbol. Nunca lo fue, al menos no en el mapa del fútbol profesional mexicano. Mientras la Ciudad de México tenía al América y a Cruz Azul. Mientras Guadalajara tenía a las Chivas. Mientras Monterrey tenía Tigres y Rayados. Chiapas tenía a los Jaguares. Y los Jaguares eran un equipo que existía a pesar de todo. A pesar del dinero que nunca llegaba. A pesar de las instalaciones que jamás fueron de primera. A pesar de que el sur de México históricamente ha sido la región donde el fútbol llega más tarde, donde los recursos son menores, donde los niños con talento tienen menos opciones. Pero ahí estaban. Los Jaguares. Con su escuela de fútbol. Con su cancha, Salvador Cabañas, justo frente al estadio Víctor Manuel Reina. Y ahí, en ese contexto, un hombre tomó una decisión que va a cambiar todo lo que voy a contarte. Ese hombre se llama Gilberto Mora Olayo. El padre. Gilberto Mora Olayo fue futbolista profesional. Jugó en Jaguares de Chiapas. Y en el año 2003, siendo jugador de ese equipo, marcó el gol que salvó a Jaguares del descenso. Un gol que todavía hoy la gente en Chiapas recuerda con ese tipo de cariño especial que se reserva para los momentos que detienen el tiempo. Después de que su carrera como jugador terminó, Gilberto Mora Olayo se quedó en Chiapas. Se quedó en los Jaguares. Y se convirtió en el coordinador de la academia del club. Y entonces, en 2013, nació la situación que te acabo de escribir. Porque ese niño que entró por el portón con 4 años y el balón bajo el brazo era el hijo del coordinador. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque Gilberto Mora Olayo no metió a su hijo como se meten los hijos de los directivos. No lo puso con los de su edad para que lo vieran bien. No lo protegió. Lo puso directamente en la sub-5. Y lo dejó competir y les dijo a los entrenadores que lo trataran como a cualquier otro niño. Que no hubiera ninguna ventaja. El primer entrenador de Gilberto Mora fue Gerardo Márquez. Y lo recuerda así. Llegó bastante avanzado en la parte de la conducción, el pase con parte interna. Todo ya lo manejaba bien. Era un niño muy completo, técnicamente se miraba mejor que los demás, que eran más grandes.
Y entonces Gustavo Jiménez, otro entrenador, le preguntó directamente al padre, ¿tú le enseñaste todo esto? Y el padre respondió, No, Gus. Jugamos en la casa, le tiró la pelota, cositas básicas, pero la recepción, todos esos temas, de repente se las aventaba y vi que tenía la técnica. Aquí hay hay algo que vale la pena detenerse a pensar. Hay padres futbolistas que tienen hijos que nunca llegan a nada. Hay cientos de ejemplos. El apellido no garantiza el talento. La genética no dicta el destino. Pero hay algo en la historia de los Mora que va más allá de eso. Hay algo que tiene que ver con ese espacio entre un padre que juega con su hijo en la casa y un niño que absorbe el juego de una manera que sus propios entrenadores no saben explicar. Gustavo Jiménez lo resumió de una forma que se quedó grabada. llegó como un niño con buenas bases. El papá hizo la tarea en casa. Dijo, hay un apodo que Gilberto Mora cargó desde los 4 años. El bombero. No es el apodo que tiene hoy. Hoy le dicen Morita porque lleva el mismo nombre que su padre. A veces, Gilito. Pero en aquella academia en Chiapas, desde que llegó con la camiseta enorme y el balón, los propios entrenadores le pusieron el bombero. ¿Por qué? Porque salvaba a sus equipos. Porque lo metían con jugadores 2 y 3 años mayores y él se cargaba al equipo al hombro como si tuviera 20. Porque cuando el marcador estaba apretado, cuando el partido se ponía difícil, el niño aparecía. Ramsés Orantes, uno de sus entrenadores, lo describe así. Él todavía era sub 5, pero metíamos sub 7, hasta sub 9. No le podían quitar el balón. Y entonces llegó el partido que mejor resume esos años. La final de la sub 7. El rival era Exa. El marcador terminó 2-2. Y en los penales, Gilberto Mora fue el cobrador oficial. Primero anotó 2 goles en el partido. Y en la tanda de penales, fue el quien anotó el que daba el título. Él era el cobrador oficial de tiros libres, de los tiros de esquina, ya solo faltaba que él centrara y rematara al mismo porque era un chico muy dotado futbolísticamente, Recuerda Orantes. Campeón con la sub 7. Con 5 años. Y entonces hubo una cosa más. Gilberto Mora Olayo, el padre, creció con Hugo Sánchez como ídolo. El Pentapichichi. El mexicano que conquistó España. El que hacía su pirueta después de cada gol. Y el padre le pedía a su hijo que celebrara así, como Hugo Sánchez, cuando marcara. Y en ese partido especial, en ese gol especial, alguien capturó el momento. El fotógrafo de la organización, Moisés González, estaba ahí con su cámara. Y cuando Gilberto Mora metió el gol y se lanzó a hacer la pirueta de Hugo Sánchez, él apuntó la cámara y disparó. La foto existe. Un niño de 5 años celebrando como Hugo Sánchez, con la camiseta enorme de los Jaguares, en una cancha en Chiapas donde nadie podía imaginar que 12 años después ese niño estaría en el Estadio Azteca frente a 80.000 personas. Y entonces llegó la primera rivalidad. El fútbol enseña muchas cosas. Pero hay una que solo se aprende de cierta manera, la competencia con tu igual. Gilberto Mora tuvo su primera rivalidad deportiva dentro de su propio equipo. Se llama André Pumarejo. André era el otro delantero. Los dos competían por ser el máximo goleador del equipo. Y se apostaban. Literalmente. En este partido yo quiero meter más goles. Y el otro aceptaba. Y el partido era el árbitro. Era una competencia sana. Los dos éramos delanteros y a veces él metía sus goles, a veces yo metía mis goles. Recuerda Pumarejo. Andrés recibía dinero de su abuelo por cada anotación. Lo que no sabemos es qué recibía Gilberto. Quizás solo la satisfacción de ganarle a alguien de su misma categoría. Esa competencia sana dentro del equipo es un detalle que los expertos en desarrollo deportivo siempre señalan como uno de los factores más importantes en la formación de un jugador de élite. No es el entrenador estrella. No es la instalación más cara. Es ese compañero que te exige más, que te hace llegar antes a entrenar, que te hace quedarte después cuando todos ya se fueron. André Pumarejo no llegó a ser futbolista profesional. Pero quizá, sin saberlo, contribuyó a que Gilberto Mora llegara más lejos. 2 años pasaron. 2 años estuvo Gilberto Mora en la Academia de los Jaguares de Chiapas. Entre 2013 y 2015. Y entonces llegó el día que nadie en esa academia quería que llegara. Gilberto Mora Olayo recibió una oportunidad en Tijuana. Una oportunidad relacionada con el Club Tijuana, Los Solos, un equipo que en aquellos años estaba construyendo una estructura de formación seria, con inversión real, con un proyecto de fuerzas básicas que empezaba a tomar forma. Y el padre tomó la decisión.
Se iban a Tijuana. El padre. El hijo. De frontera a frontera. Del sur al norte. Del estado con el equipo de fútbol que estaba muriendo a la ciudad que estaba apostando por el fútbol del futuro. Para entender la magnitud de esa decisión tienes que saber lo que pasó después. En 2017, 2 años después de que los Mora se fueran de Chiapas, los Jaguares fueron desafiliados de la Liga MX por adeudo. Desaparecieron. El equipo con el que el padre había hecho su gol histórico en 2003. El equipo donde el hijo había aprendido a jugar. Desapareció. Gabriel Orantes, el presidente deportivo actual de Jaguares FC, la versión que intentó renacer lo dijo con una honestidad que duele. Yo no sé qué hubiera sido Mora si nunca se hubiera ido a Tijuana. Hay tantos Gilbertos Moras en el país que a veces no tienen la oportunidad de poder estar en la plaza y en el club adecuado. Hay tantos Gilbertos Moras en el país. Esa frase es la más importante de toda esta historia. Porque no es sobre Gilberto Mora. Es sobre todos los que no tuvieron un padre que pudiera llevárselos a otro lado. Sobre todos los que se quedaron en Chiapas cuando el fútbol desapareció. Sobre todos los talentos que el sistema mexicano no pudo o no quiso encontrar a tiempo. Gilberto Mora tuvo suerte. No solo talento. Tuvo suerte de nacer con el padre que nació. Tuvo suerte de que ese padre tomara la decisión que tomó. Y esa suerte se convirtió en la historia que te estoy contando. Daniel Pérez, el utilero que lo vio entrar por ese portón con 4 años, dijo algo que no puedo quitarme de la cabeza desde que lo leí. Nosotros vimos un niño que entró al portón de la escuela de Jaguares y que traía su baloncito, que le quedaba el uniforme y verlo llegar a primera división, verlo llegar a la selección y que va a jugar el mundial. Voy a llorar ese día que debute en el partido. Ese día ya llegó. Y después llegó a Tijuana. Tijuana no es una ciudad romántica. No tiene la historia futbolística de Guadalajara. No tiene el peso cultural de la Ciudad de México. Es una ciudad fronteriza, industrial, ruda. Y su equipo de fútbol, los Xoloitzcuintles, los Xolos, lleva el nombre de uno de los perros más antiguos de México. El perro sin pelo. El perro que los aztecas consideraban sagrado porque acompañaba a los muertos al inframundo. No podría haber un nombre más apropiado para el equipo que iba a formar a Gilberto Mora. Cuando llegaron a Tijuana, Gilberto Mora se incorporó al Centro de Iniciación Xoloitzcuintle, la CIX, que es como se llama la Academia del Club Tijuana. Una academia que en pocos años se había convertido en una de las mejores del país. Y ahí comenzó la parte de la historia que transforma el talento en destino. Porque el talento que Gilberto Mora mostró en Chiapas era real, pero era talento de academia de provincia. Talento sin contexto competitivo de alto nivel. Talent sin la presión de jugar contra los mejores de tu edad de todo el país. Tijuana le dio eso. Durante los años siguientes, mientras México vivía su obsesión mundialista normal, mientras los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 pasaban sin que México pudiera superar los octavos de final, esa maldición que todo mexicano conoce y que no necesito explicarle a nadie, Gilberto Mora crecía. En silencio. Sin que casi nadie fuera del mundo de las fuerzas básicas supiera su nombre. Jugó en la sub-15, donde en 16 partidos anotó 9 goles. Con 15 años fue convocado como capitán de la sub-17. Capitán. Con 15 años. Y entonces llegó un hombre que cambió su historia a nivel profesional. Se llama Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio es un entrenador colombiano que tiene una obsesión, la juventud. En México lo conocen bien. Fue seleccionador mexicano. Tomó decisiones polémicas, rotaciones que la afición nunca entendió del todo. Pero dentro de los vestuarios, dentro de las canchas de entrenamiento, la gente que trabajó con él siempre dijo lo mismo: sabe ver talento. Sabe verlo antes que los demás. Cuando llegó al Club Tijuana como director técnico del primer equipo, la historia era que tenía 15 años un jugador en la academia que ya era diferente. Ya les habían dicho eso. Y Osorio no lo creyó del todo hasta que lo vio entrenar. Y lo que dijo después lo repitieron todos los medios de México. Inmediatamente al quinto contacto con la pelota me di cuenta y dije: este niño es diferente y hay que empezarlo a llevar. El quinto contacto. No el primer partido. No la primera temporada. El quinto toque del balón en un entrenamiento. Así de rápido fue lo que Osorio vio en Gilberto Mora. Y entonces tomó la decisión que todo México recuerda. El 18 de agosto de 2024, jornada 8 de la Apertura 2024, los Xolos de Tijuana recibían al Club Santos Laguna en el Estadio Caliente. En el minuto 72 del partido, Juan Carlos Osorio hizo un cambio. Sustituyó a Efraín Álvarez.
Y al campo de juego entró un niño con 15 años. Gilberto Rafael Mora Zambrano. 15 años. Debutando en la Liga MX. El tercer debut más joven en la historia de la Primera División Mexicana. Solo por detrás de Víctor Mañón y Martín Galván, nombres que pocos recuerdan y que datan de otras épocas. El partido terminó 3-1 para Tijuana. Y en el tiempo agregado, Gilberto Mora hizo lo que Gilberto Mora hace, apareció. Dio una asistencia para el tercer gol de Jaime Álvarez. No quedó conforme con eso. Necesitaba más. 12 días después de su debut. Solo 12 días. El 30 de agosto de 2024, los Solos de Tijuana visitaron al Club León. Partido de Liga MX, una tarde normal de viernes para cualquier aficionado del fútbol mexicano. Excepto que no fue normal. En ese partido, Gilberto Mora marcó su primer gol como profesional. Tenía 15 años y 10 meses. Y ese gol no solo le dio la victoria a Tijuana 2-1. Ese gol lo convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX. El goleador más joven de la Primera División Mexicana. Con 15 años. Puedes buscar el video en YouTube. El gol en sí es elegante, limpio, como todos los goles que marca Gil Mora, sin nervios, sin duda, como si llevara años haciéndolo. Como si el estadio no importara. Como si los defensas contrarios no existieran. Esa serenidad. Esa calma. Eso es lo que más fascina a todos los que analizan su juego. Porque un jugador de 15 años debería estar nervioso. Debería dudar. Debería sentir el peso del momento. Y Gilberto Mora no. Gilberto Mora parece que siempre ha estado ahí, en ese estadio, en ese partido, en ese momento. Como si hubiera nacido para eso. Y quizás sí fue. Y entonces llegó. Diciembre de 2024. La selección mayor de México se prepara para un partido amistoso no oficial. El rival, Internacional de Brasil, equipo de la Serie A del campeonato brasileño. El director técnico es Javier Aguirre. El Vasco Aguirre. Un hombre que también tiene su propia obsesión, ganar. Y cuando ve talento, cuando algo le llama la atención, no tiene miedo de actuar. Y Gilberto Mora le llamó la atención. El 16 de enero de 2025, Gilberto Mora debutó con la selección mexicana absoluta. Tenía 16 años. 16 años, 94 días para ser exactos. Y con eso rompió el récord que había pertenecido durante décadas a dos leyendas del fútbol mexicano, Luis Pérez y Rafael Márquez. Sí. Rafael Márquez. El que fue elegido 4 veces al Mundial como capitán. El que actualmente es auxiliar de Javier Aguirre en ese mismo cuerpo técnico. El que debutó con la selección mexicana a los 17 años con 327 días. Gilberto Mora lo hizo a los 16. Rompió el récord del asistente de su propio entrenador. No necesitas saber más para entender la dimensión de ese momento. Pero la historia no para ahí. La Copa Oro 2025 es el torneo de la CONCACAF. No es el Mundial. No es la Copa América. Pero para México siempre ha tenido un significado especial, porque es el torneo donde México mide su jerarquía regional, donde compite contra los que son sus rivales naturales. Y en el verano de 2025, Javier Aguirre llevó a Gilberto Mora a esa Copa Oro. El 28 de junio de 2025. Cuartos de final. México versus Arabia Saudita. En ese partido, Gilberto Mora entró al campo de juego como titular. Tenía 16 años y 257 días. Y con eso ya era el debutante más joven en la historia de la selección mexicana en un partido oficial. Superando todos los registros anteriores. Pero eso fue solo el comienzo. México ganó ese partido. Y siguió ganando. Avanzó a la final. Final de la Copa Oro 2025. México versus Estados Unidos. Ese partido fue una epopeya. México llegó perdiendo. Y remontó. Goles de Raúl Jiménez y Edson Álvarez. México ganó la Copa Oro. Y Gilberto Mora fue titular en esa final. Tenía 16 años y 265 días. Y con eso rompió un récord que no era mexicano. No era de la CONCACAF. Era un récord que pertenecía al mundo entero. Se convirtió en el futbolista más joven en la historia del fútbol en disputar una final internacional de selecciones. Rompió el récord de Lamine Yamal. Sí. Lamine Yamal. El niño prodigio del Barcelona. El que ganó la Eurocopa con España con 17 años.
El que fue portada de todas las revistas de fútbol del mundo. Gilberto Mora, el niño de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo superó. Y lo hizo siendo campeón. Después de la Copa Oro, la siguiente parada fue Chile. El Mundial Sub-20 2025. El torneo donde se miden las generaciones que están a punto de explotar. El torneo donde los scouts de los mejores equipos del mundo se sientan en las tribunas con sus libretas o sus tablets y observan. México llegó con Gilberto Mora como uno de sus principales referentes. Y él respondió. Ante Brasil, un partido tenso, físicamente exigente. Mora aguantó. Compitió. No marcó, pero su presencia fue notoria. Ante España, doblete. 2 goles. Contra España. En un Mundial Sub-20. Con 16 años. Ante Marruecos, 1 gol más. México fue eliminado en cuartos de final por Argentina. Un partido que terminó 2-0. Doloroso, como siempre son las eliminaciones. Pero Gilberto Mora salió de ese torneo con algo que vale más que cualquier resultado, la atención del fútbol europeo completamente sobre él. Fue ahí, en las tribunas de los estadios de Chile, donde los scouts del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester United, del Arsenal y del Ajax empezaron a hacer llamadas. Llamadas a un número muy específico. El de Rafaela Pimenta. Si el nombre de Rafaela Pimenta no te dice nada, déjame contextualizarlo. Rafaela Pimenta es abogada brasileña. Heredó la agencia de representación de Mino Raiola cuando el agente más poderoso del mundo murió en 2022. Y con esa herencia llegó una cartera de clientes que incluye a Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Paul Pogba y Santiago Jiménez. Sí. El Bebote. El delantero de la selección mexicana. Y también, Gilberto Mora. Cuando tienes a Rafaela Pimenta como representante, el mundo del fútbol europeo no te ve como una promesa de Liga MX. Te ve como alguien que pertenece a una categoría diferente. Y los clubes empezaron a hablar de dinero. El Club Tijuana fijó su precio, $30 millones. Pero no por la totalidad del pase. Por una parte. Porque Tijuana quiere mantener un porcentaje para un futuro traspaso. $30 millones por un jugador de 17 años que todavía no puede salir de México por regulaciones FIFA de protección a menores hasta que cumpla 18 años. El 14 de octubre de 2026 cumple 18 años. Y ese día, el fútbol europeo va a despertar con ganas de firmar a Gil Mora. Los clubes en la carrera, Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Ajax, AC Milan, Napoli, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Sporting de Portugal, Porto, Inter Miami. El Barça incluso lo llevó a visitar la Masía cuando tenía 15 años. Y lo que vieron los dejó sin palabras. En los despachos de la ciudad deportiva Joan Gamper saben que hay un nombre escrito con tinta indeleble en la agenda de futuro. Gilberto Mora. Escribió un portal de deportes. Tinta indeleble. Pero Gilberto Mora no quiso apresurarse. Y aquí viene algo que no esperas de un jugador de 17 años. Cuando le preguntaron sobre todo este interés europeo, respondió con una frase que emociona, no suena a alguien que acaba de descubrir que los mejores clubes del mundo lo quieren. He logrado que varios clubes me busquen. No sé, pero yo trato de enfocarme en mi fútbol, en la cancha, que es lo más importante, y solito se va a dar. Solito se va a dar. ¿Cuántos jugadores de 17 años con el Real Madrid llamando a su representante hablan así? Y llegó entonces el 31 de mayo de 2026. Javier Aguirre anunció la lista de 26 convocados de México para el Mundial 2026. Y ahí estaba, Gilberto Rafael Mora Zambrano. El único menor de edad entre los 1,248 jugadores convocados a la Copa del Mundo 2026. El más joven de todos. El futbolista más joven del torneo. Y cuando salió la lista, México entero recordó a un niño que entraba por un portón en Chiapas con 4 años y una pelota. Pero también recordó algo más. En el Mundial de Qatar 2022, cuando México fue eliminado en la fase de grupos sin sumar los puntos necesarios para avanzar, se rompió algo en la afición mexicana. Se rompió algo que ya estaba agrietado desde hacía tiempo. Esa fe ciega, ese, somos favoritos, ese, este año llegamos a cuartos, todo eso se fue. Y quedó en su lugar algo más honesto, más desnudo, el miedo a seguir creyendo. La generación de Ochoa, de Guardado, de Márquez, de Chicharito, había terminado. Y ahora llegaba algo nuevo. Algo que nadie había visto antes en el fútbol mexicano. Un niño de 17 años.
11 de junio de 2026. Estadio Azteca. Ciudad de México. México versus Sudáfrica. Partido inaugural del Grupo A del Mundial 2026. Hay datos que necesitas saber antes de que te cuente lo que pasó ese día. Gilberto Mora llegó a ese partido con 17 años, 7 meses y 28 días de vida. En toda la historia del fútbol mundial, solo 5 jugadores han participado en un mundial siendo más jóvenes que él. Norman Whiteside de Irlanda del Norte, con 17 años y 41 días en España 1982. Samuel Eto'o de Camerún. Femi Opawumi de Nigeria. Salomón Olembe de Camerún. Y Pelé en Suecia 1958. Solo 5 personas en toda la historia del fútbol. En 96 años de Copas del Mundo. Y el sexto es Gilberto Mora. Pero hay un número que necesito que proceses. 5 días. 5 días es lo que separa a Gilberto Mora de Pelé en esa lista. 5 días más joven era Pelé cuando debutó en el Mundial de 1958. 5 días. Una vida entera en el fútbol separada por 5 días. Ese número no es una estadística. Es una imagen. Y en el partido contra Sudáfrica, Gilberto Mora entró de cambio en el minuto 66. Sustituyó a Álvaro Fidalgo. Y México ganó 2-0. Y aunque no marcó, y aunque los minutos fueron limitados, algo pasó en el Azteca cuando él entró al campo que no se explica con datos. La afición lo pidió. Antes de que Aguirre lo mandara al campo, la gente en las gradas ya lo pedía. Porque llevaban meses siguiéndolo. Porque habían visto los goles en la Copa Oro. Porque habían seguido el Mundial Sub-20. Porque sabían que ese niño tenía algo. Y cuando entró, un minuto después marcó Raúl Jiménez. ¿Coincidencia?, dirás tú. Quizá. Pero en el fútbol, la energía importa. Y la energía que trajo Gilberto Mora al campo ese día fue real. Segundo partido de la fase de grupos. México versus Corea del Sur. El equipo de Aguirre ganó. Y Gilberto Mora volvió a sumar minutos. Y en cada acción con el balón mostraba lo mismo que los entrenadores de Chiapas describieron cuando tenía 4 años, la capacidad de pensar más rápido que los demás. Porque hay algo en el estilo de juego de Gil Mora que necesitas entender para apreciar lo que estás viendo cuando lo ves en la cancha. Gilberto Mora es, en esencia, un mediapunta. Un número 10 de los que ya casi no existen. De los que se mueven entre líneas. De los que no son delanteros pero tampoco son mediocampistas en el sentido clásico. Son los que crean. Los que ven el pase antes de recibirla. Los que en una fracción de segundo ya decidieron qué van a hacer. ¿Es la definición de 10? Es un generador de oportunidades, estando siempre cerca de la frontal, donde también tiene capacidad de llegada. Cuenta con una gran calidad técnica en el regate, con interpretación del juego y de los espacios. Pero hay más. Gil Mora no solo juega con los pies. Juega con la cabeza. En el partido contra Chequia, por ejemplo, hubo una acción que los comentaristas destacaron específicamente. Mora tomó el balón durante una carrera de 20 metros. 20 metros. Una carrera de 20 metros. Y un niño de 17 años pensando con calma como si estuviera en un entrenamiento. Eso es lo que fascina. Eso es lo que los scouts del Real Madrid vieron en Chile. Eso es lo que Osorio vio en el quinto contacto con el balón. Y eso es lo que hace que los aficionados mexicanos, que durante años desconfiaron del fútbol mexicano, hayan encontrado en Gil Mora algo que no encontraban desde hace mucho tiempo. Una razón para creer. 24 de junio de 2026. Estadio Ciudad de México. México versus República Checa. Tercer partido de la fase de grupos. Antes de contarte lo del partido, necesito contarte el contexto. México nunca en su historia había ganado sus 3 partidos de la fase de grupos en un mundial. Nunca. Después de 92 años de Copa del Mundo, 4 de ellos jugadas como anfitrión, el Tri nunca había terminado la fase de grupos con 9 puntos de 9 posibles. Y esa noche, con 80.000 personas en el estadio, con el mundo viendo a México en casa, con la afición en la calle en cada ciudad del país, México tenía la oportunidad de hacerlo por primera vez. Y lo hizo. 3-0. Con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. Con el regalo de los últimos minutos de Guillermo Ochoa en su 4º mundial. Con el estadio cantando el cielito lindo hasta hacer vibrar el cemento. Y Gilberto Mora fue titular. Con 17 años y 253 días se convirtió en el jugador mexicano más joven en ser titular en un partido de Copa del Mundo,
al menos desde 1954. Rompió el récord de Manuel Rosas, el mismo jugador que en Uruguay 1930 había marcado el doblete ante Argentina y que tenía más de 18 años cuando fue el titular más joven de México en un mundial. Un récord de casi un siglo. Roto por un niño de Chiapas que jugó la sub-5 con 5 años. Y después del partido, en zona mixta, cuando los reporteros le preguntaron sobre las posibilidades de México en el torneo, Gilberto Mora dijo una frase que te parecerá simple. Que te parecerá la de siempre. Mi familia va a estar muy feliz del partido que vimos todos y la selección mexicana está para ser campeón. La selección mexicana está para ser campeón. Un niño de 17 años. En zona mixta. En el mayor mundial del mundo. Después de que México acababa de hacer historia. Y dijo eso. Y esa frase explotó en redes sociales. Porque no la dijo como una declaración arrogante. La dijo como quien tiene 17 años y todavía no ha aprendido a mentir. La dijo con la misma naturalidad con la que un niño en Chiapas le decía a su entrenador que iba a meter más goles que su compañero. Y la afición mexicana, que había pasado años aprendiendo a no creer demasiado, que había sufrido el 5º partido del Mundial como maldición durante 36 años, que se había roto en Qatar 2022, esa afición tomó las palabras de un niño de 17 años y las convirtió en algo más grande. Y sí. Esa es la frase. Y sí, México. Vamos a hablar de esta frase porque merece su propio momento. Y sí, México, no nació de un publicista. No la inventó una campaña de marketing de la Federación Mexicana. No es un eslogan. Nació de la tensión entre lo que México históricamente ha sido en los mundiales y lo que este equipo, en estos partidos, en este torneo jugado en casa, empezó a parecer que podría ser. Hay que entender al aficionado mexicano para entender esta frase. El aficionado mexicano tiene una relación con su selección que no tiene paralelo en el mundo. Es una relación de amor y de miedo al mismo tiempo. Es el amor que te hace ponerte la camiseta verde a las 6 de la mañana para ver un partido en Asia. Y es el miedo que te hace no querer verlo porque ya sabes cómo termina. La maldición del 5º partido. 36 años sin pasar de octavos. Qatar como la gota que derramó el vaso. Y entonces llegó este mundial. En casa. Con un equipo que de pronto parecía diferente. Con un técnico que los hacía correr y presionar y defender. Con jugadores que, por primera vez en mucho tiempo, parecían creer de verdad. Y con un niño de 17 años que dijo en zona mixta, la selección mexicana está para ser campeón. ¿Por qué no?, preguntó Gil Mora en otra entrevista. ¿Por qué no nosotros? Y la afición mexicana, que había aprendido a responder, porque nunca ha pasado, esta vez no supo qué contestar. Y alguien en redes sociales escribió, y sí. Y esa pregunta se hizo meme. Se hizo hashtag. Se hizo canción en los estadios. Se hizo una forma de decir lo que México no se había atrevido a decir en décadas, que quizá, solo quizá, esta vez sí. El país de España calificó la noche como histórica para el fútbol mexicano. Y todo eso, toda esa energía, toda esa esperanza, tiene el nombre de muchas personas. Aguirre, Jiménez, Raúl, Quiñones, Fidalgo, Ochoa en su despedida. Pero hay un nombre que se repite con una frecuencia diferente. Con un peso diferente. Gilberto Mora. El bombero. Morita. El niño de Chiapas que juega como los mejores del mundo. El 14 de octubre de 2026, Gilberto Mora cumple 18 años. Ese día puede salir de México. Antes de esa fecha, las regulaciones FIFA que protegen a los menores de edad impiden que sea transferido internacionalmente. Es una regla que existe por buenas razones. Demasiados adolescentes con talento han sido sacados de sus países antes de estar listos y han terminado destruidos por el sistema. Pero el 14 de octubre de 2026, esa protección caduca. Y hay una carrera que ya empezó. El Real Madrid, según el medio español Sport, ya tiene casi controlada la situación. Barcelona fue a la Masía a recibirlo cuando tenía 15 años y todavía lo tiene en su agenda con tinta indeleble. PSG, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Ajax, Napoli, AC Milan, Sporting de Portugal, Porto. La lista es el catálogo del fútbol europeo de élite. $30 millones es el precio de entrada. Solo de entrada, porque Tijuana quiere quedarse con un porcentaje. Para contextualizar, la mayor transferencia de un jugador mexicano a Europa fue la de Santiago Jiménez al Feyenoord, y luego su traspaso a clubes ingleses. Gil Mora podría romper ese récord sin haber cumplido siquiera la mayoría de edad. Y mientras todo eso pasa afuera,
Él sigue respondiendo igual cuando le preguntan. Siempre he tratado de tener esa mentalidad, siempre buscando ser mejor cada día, y creo que hasta ahorita lo he hecho bien, me falta mucho por aprender. Teniendo esa mentalidad puedo estar en grandes clubes. Me falta mucho por aprender. Con 17 años, con todos los récords que tiene, con medio fútbol europeo en la puerta de su casa, dice que le falta mucho por aprender. Daniel Pérez, el utilero de aquella academia en Chiapas, que lleva años siguiéndolo desde lejos, que prometió llorar el día que debutara en el Mundial, tenía razón en algo más que eso. Ese niño que entró por el portón siempre supo a dónde iba. Aunque nunca lo dijera en voz alta. Y ahora llegamos a hoy. Ahora llegamos al momento por el que se subió este video un día antes de que todo pase. Mañana, México juega los 16avos de final del Mundial 2026. Y es aquí donde la historia de Gilberto Mora, la historia de un niño de Chiapas, la historia del bombero que salvaba a su equipo con 5 años, la historia del quinto contacto con el balón, la historia de los récords y los titulares y los scouts europeos, todo eso converge en un partido. Un partido. Quizá Mora ni vaya de titular. Pero este mundial es en casa. 3 victorias. 9 puntos. Portería imbatida en la fase de grupos. Por primera vez en la historia del fútbol mexicano. Y Gilberto Mora. Mañana tiene una oportunidad única. No solo México. Él, específicamente él. Porque si México avanza, si el Tri supera este partido y el siguiente, Gilberto Mora va a escribir su nombre en una lista de la que nadie lo va a poder borrar. Ya está en esa lista, la de los 6 más jóvenes en debutar en un mundial. Pero puede ir mucho más lejos. Y sí. Hazte esa pregunta por hoy y mañana confiemos en que México tendrá un partido más. Dime tu opinión de Mora, ¿podrá hacer historia de nuevo en este mundial? Dale like si te ha gustado este video, suscríbete para estar al tanto del mundial y confía ahí. Y sí.